Empate 2-2 de Independiente en este debut del torneo Clausura 2025, 2-2 frente a Sarmiento, en un debut que ya se sabía que en la previa iba a ser bastante duro, ya que siempre jugar en canchas como la de Sarmiento le cuesta a Independiente, le cuesta a cualquier club, ya sea grande, pequeño, mediano, siempre a cualquier rival le cuesta mostrar su mejor versión en ese tipo de canchas. Ahora bien, lo que vimos de Independiente durante los 90 minutos fue bastante flojo. Se termina quedando, a mi parecer, con un valioso punto, porque más allá del rival inferior al que estaba enfrentando, Independiente en ningún momento se pudo imponer. Entonces, a lo largo del partido terminabas viendo con buenos ojos el empate. Te queda el sabor amargo de que fue una floja versión de Independiente y el sabor amargo de que tranquilamente lo podía haber ganado. Pero ahora, viendo todo lo que fue el partido, Independiente se termina quedando con un buen punto, lamentablemente. Obviamente, la historia de Independiente te lleva a estos partidos contra estos rivales, ganarlos sí o sí. Y estoy de acuerdo, pero no hay que dejar de lado el contexto de lo que digo, de que en este tipo de canchas es imposible que un equipo, por lo menos lo que estamos acostumbrados a ver de Independiente de local, no se vea de visitante. Y justamente un problema que tuvo Independiente en el torneo pasado fue que había un contraste enorme de la versión que mostraba de local a la versión que mostraba de visitante. No voy a matar a nadie por el empate únicamente porque es el primer partido del torneo, porque como digo es una cancha muy difícil para debutar. Ahora pasando a lo que fue el nivel del equipo, a hacer un análisis más en profundidad de lo que fue el empate de hoy, Bacari pudo contar con sus dos primeros refuerzos, que fueron Godoy y Masanti. La novedad de que Puceto finalmente también terminó siendo refuerzo independiente, la salida de Angulo a Pumas UNAM, la llegada del delantero, pero que no podía estar disponible para el partido de hoy. Por lo que el querido entrenador, que yo lo quiero muchísimo, lo respeto, pero hay que remarcar cuando se equivoca. Y en este caso es que ante la salida de Angulo, decidió poner a Vera de 3, que yo creo que ese fue el error más grave con el que Independiente salió hoy a la cancha. Entiendo que te quedaste sin Angulo, que era tu lateral izquierdo titular. Llegó Godoy, que uno cree que va a ser el lateral derecho titular. Ahora, no es que no tenías ningún lateral izquierdo para contar. Tenías a Deir Astorza, que las veces que le tocó ser titular cumplió. Y es un lateral izquierdo. Ahora, improvisar con poner a Vera de lateral izquierdo, a pierna cambiada, cuando ya de por sí le cuesta manejar la derecha, cuando ya de por sí le cuesta rendir en su posición natural, vos improvisás poniendo de lateral izquierdo con tal de dejar expuestos a los dirigentes, como diciendo, no tengo lateral izquierdo, tengo que recurrir porque no me queda otra poner a Vera en esa posición. Y es mentira, tenías a Di Astorza. Y por capricho tuyo, con tal de dejar mal a los dirigentes, decidiste poner a Vera. Estamos todos de acuerdo que Independiente necesita un lateral izquierdo, porque no puede ser de Di Astorza tu única opción, y menos que menos tener que también recurrir a poner a Vera de lateral izquierdo. Eso está, lo tenemos todo claro, los hinchas, los dirigentes, los jugadores, todos estamos de acuerdo con eso, porque más allá de la salida de Angulo, perdiste un jugador que era diferencial en ataque y en partidos importantes, y en todos los aspectos Angulo cumplía. Se te terminó yendo, tiene que llevar un lateral izquierdo mejor que Di Astorza. Di Astorza tiene que tener más participación, sí, pero la verdad que sí me parecería arriesgado que sea titular durante todos estos 6 meses que son bastante importantes. Una defensa compuesta por, bueno, Godoy de lateral derecho, Lo Mónaco, Freire y Vera. Freire que bueno, no quedaba otra, también hay que fumárnoslo porque otra mala de la dirigencia es que sigue sin llegar un central por izquierda y ante la ausencia de Paredes que nuevamente se lesiona, entonces yo ya no sé qué más de decir de Paredes, que más allá de que terminó siendo un negociado, no puedes tenerlo ni siquiera disponible para este tipo de partidos. Entonces Freire, que venía de una rotura de ligamentos y los partidos que le tocó jugar fue bastante flojo, nuevamente es titular ante la ausencia de Valdés, que todavía tiene para un mes de recuperación. Así que parece que no vamos a tener que fumar a este paso, que no parece ni estar cerca un central por izquierda. Otro mes de Freire, o mejor dicho, nos vamos a tener que fumar un mes de Freire como titular, porque no hay otra opción. Y en eso, ahí sí le doy la derecha a Bacari. Hoy jugó Freire porque es verdad que no quedaba otra.
no como en el caso de Vera, que por eso es a donde más apunto. Freire no quedaba otra y esa es toda desde la dirigencia. Un mediocampo con Marcone, Loyola, Cabral y una delantera con Masanti, Ábalos y Montiel en el sector izquierdo. Primer tiempo muy flojo de Independiente, unos primeros 10 minutos muy parecidos al de partido frente a Gimnasia de Mendoza. 10 minutos que sí, tenía alguna que otra aproximación, pero que sin generar ninguna ocasión clara. La única que tuvo fue una posición muy clara de Cabral para patear al arco, pero siempre Cabral piensa más en dar un pase o una asistencia antes de que patear al arco, y terminó en un rebote y un remate de Loyola que tapó el arquero de Sarmiento Acosta. La única llegada clara de Independiente en esos 45 minutos. Después termina llegando el primer gol del partido, gol de Sarmiento, de una pérdida de Marcone en mitad de cancha, contraataque, y que termina con Freire 2 metros habilitando al delantero de Sarmiento, que después iba a terminar definiendo en mano a mano frente a Rey. Entonces ahí hay errores de dos jugadores que, uno, no tienen ni siquiera el nivel para jugar Independiente, no tiene que ser titular, y otro que está ya también en las últimas, está en la lupa de todos los hinchas. Parece que siempre los goles nacen de una pérdida de Marcone. En parte digo, no puede ser, en otra es totalmente entendible porque es el 5 del equipo. Entonces es lógico que si el 5 la pierde, quedes en pelotas atrás. Después, bueno, como digo, termina habilitando Freire, que no tiene nivel para jugar Independiente, no puede ser ni siquiera suplente de Valdés. Hay una diferencia abismal de uno con respecto al otro. Un club como Independiente tiene que tener un suplente que por lo menos cumpla. Nadie pide que tener 4 defensores que cualquiera de los 4 puedan ser titulares, porque claramente nadie va a ser mejor que lo Mónaco ni mejor que Valdés con la economía que tiene Independiente para reforzarse. Ahora, no puede haber tanta diferencia de Valdés con el suplente. Independiente tiene que tener un central como el que tenía con Fedorco, que las veces que le tocó jugar lo hizo bastante bien, incluso merecía ser titular en aquel momento antes de la llegada de lo Mónaco. Finalmente se terminó yendo, lógicamente porque tampoco era el titular y con la llegada de lo Mónaco lo iba a hacer menos, para que termine llegando Paredes. Si Independiente quiere salir adelante, no puede ser tu 5 Marcone, no puede ser tu central por izquierda suplente Freire, menos que menos cuando tienen que tocar ser titular durante un mes, y no puedes improvisar con poner a Vera de 3 por un capricho. Ya estaba para hacer cambios incluso en entretiempo Bacari, estaba para que salga Cabral, que estaba amonestado, incluso había pegado después un planchazo donde tranquilamente podía haber recibido la segunda amarilla e irse expulsado. Montiel, que estaba teniendo muy bajo nivel. Ábalos, si tenía un delantero de por lo menos que te dé confianza, también estaba para salir, pero bueno, el delantero que le peleaba a Ábalos era Jiménez y se terminó yendo ahora en estos últimos días confirmado a Argentinos Juniors. Entonces el único delantero que tenía para poner en esa posición Bacari era Hidalgo, que después lo iba a terminar poniendo de extremo por derecha. Finalmente Bacari no hizo ningún cambio, que como siempre remarco, cuando Independiente muestra una versión muy floja, Bacari por lo menos un cambio hace. Bueno, en este caso no. Salió a jugar con el mismo equipo al segundo tiempo, y a los 30 segundos Independiente armó una jugada que no se había visto durante los 45 minutos y digna del Independiente del torneo pasado. Masanti para Cabral, Cabral mete un pase espectacular para la subida de Leo Godoy, que la baja y define Ábalos abajo del arco, que Ábalos, bueno, había tenido un primer tiempo bastante flojo, pero la que tuvo abajo del arco la metió. Por lo menos lo único que se le pide a Ábalos es que la que tiene abajo del arco la meta. Después, bueno, tiene que erra en el segundo tiempo, que la tira por arriba del travesaño, que ya voy a estar hablando de esa jugada. Pero bueno, por lo menos la primera que tuvo la metió. Cuando Independiente mejor estaba, que estaba teniendo sus mejores minutos en el partido, llega un golazo de Sarmiento, centro, que no sé por qué Godoy le deja tanto espacio para que tire el centro al jugador de Sarmiento en lugar de salir a cortarlo. No entiendo por qué los jugadores tienden tanto a hacer eso, a esperarlo en lugar de salirle. Centro al segundo palo, rebota Marcone, queda ahí el rebote y golazo de Jiménez, que también había asistido en el primer gol, de jugador de Sarmiento. Ha hecho, creo que hay un error también de Loyola, que estaba caminando prácticamente en lugar de ir al rebote, se quedó mirando como definía el jugador de Sarmiento, pero bueno, después termina pateando de muy buena manera y clavando un golazo que nada podía hacer Rey, la verdad. Y el gol de Sarmiento, que justo llega en, como dije, el mejor momento de Independiente, y justo cuando Bacari estaba por hacer un cambio, que era el ingreso de Tarcia. No sé si iba a hacer ese cambio, pero bueno, lo terminó haciendo después del gol de Sarmiento. El ingreso de Tarcia, la salida de Vera y Montiel pasando a jugar de lateral izquierdo. Y nuevamente ese es un capricho, porque era que salga Vera y que entre de Irastorza. Y si querés Tarcia por Montiel.
Eso de poner a Montiel de lateral izquierdo, que ya sabemos que en Argentinos Juniors jugó en esa posición, pero Independiente no lo venía haciendo en esa posición. No recuerdo ni 10 minutos de Montiel jugando de lateral izquierdo. Y ahora, casualidad, se te fue Angulo. Tuviste que recurrir a Vera de lateral izquierdo y pusiste ahora a Montiel de lateral izquierdo. Todo por capricho para mandarle un mensaje a los dirigentes. Más allá del error en el lateral izquierdo, con los cambios también estuvo muy mal. Hizo el cambio de Tarsia por Vera en el minuto 55, que fue cuando hizo el segundo gol Sarmiento, y recién 15 minutos después hizo otro cambio que encima hizo tan solo uno, que fue la salida de Marcone y el ingreso de Galdames en la posición de 5. Galdames ya había ingresado a jugar en esa posición frente a Gimnasia de Mendoza y mal no lo había hecho. Y Marcone deja la vara tan baja que bueno, con ponerle un poquito de voluntad ya parece que te mereces ser titular en esa posición, porque lo dijimos de Cedrés, lo dijimos ahora de Galdames, así que sos 8 y jugás de 5 lo vas a hacer mejor que Marcone. Sos 4 y jugás de 5 lo vas a hacer mejor que Marcone. Cuando Independiente estaba entrando nuevamente en esas imprecisiones, en esos errores, en ser muy lento con la pelota, Tarsi había tocado más que nada 2 pelotas, Montiel de 3 no podía hacer mucho, Loyola estaba con un bajo nivel, había muchos errores, Masanti tampoco se podía imponer, que Masanti va a siempre tener mejores rendimientos con una defensa abierta que cuando se te tiran atrás, ahí es muy difícil que Masanti se pueda imponer o veamos la mejor versión de Masanti. Minuto 80 hizo dos cambios más Bacari, que fue la salida de Godoy para que Loyola pase a jugar de 4, el ingreso de Mancuello, también la salida de Masanti para el ingreso de Hidalgo. No me parece mal que haya salido Masanti para que ingrese Hidalgo, también se podía hacer, no sé, lo de que entre Hidalgo y Motel pasa a jugar por derecha, Masanti para mí estaba para salir, pero ahora que Mancuello haya entrado antes que Millán es algo que no entiendo. Y bueno, minuto 85 prácticamente, tiro libre donde se hace cargo Galdames, centro, la baja Ábalos, le pega en la cabeza a Mancuello y aparece Loyola en el segundo palo para cabecearla, triple cabezazo para que Independiente encuentre el empate, una pelota que parecía que no había entrado ahí en el momento, finalmente el árbitro dio el gol, nuevamente Loyola apareciendo en un momento importante, aparece cuando juega de 8, aparece cuando juega de lateral derecho, ya son varios los partidos donde Loyola pasa a jugar de 4 y igualmente se logra destacar, ya sea con un gol, ya sea con una asistencia, ya pasó bastante y por eso Bacari lo suele hacer bastante seguido ese cambio. Que como digo, no estaba teniendo un buen partido Loyola, pero volvió a aparecer en un momento clave. Y bueno, ahí Independiente estaba entre firmar el empate, que ya era bastante, o ir a buscar la victoria. Sarmiento estaba tirado atrás, porque el Sarmiento sí se iba a conformar con el empate. Y bueno, le expulsan uno a Sarmiento, después con el VAR rectifica el árbitro y lo termina amonestando a Gómez, que lo había bajado de Hidalgo en un contraataque. Como dije al principio, Independiente tranquilamente incluso se puede haber quedado con los 3 puntos. Ábalos tiene una, después de ahí unos rebotes que la terminan mandando arriba del travesaño. Le quiso fundir el arco y la terminó tirando a la mierda. Y la más clara de todas, yo creo que más que la de Ábalos, es creo que Tarsia que la tira al medio e Hidalgo no logra empujarla abajo del arco. También se pidió penal ahí. Muchos hablan de una polémica. A mí la verdad que no me termina pareciendo penal o un penal clarísimo como para cobrarlo en la última jugada del partido. Puede ser que por eso Hidalgo termina o no puede definir de buena manera, pero ni Hidalgo reclama el penal. El único que salió a reclamarlo en el momento fue Tarsia y después salieron a pedirlo a los jugadores porque desde el banco de suplentes le dijeron que era penal. Pero bueno, Independiente termina dejando un sabor amargo en este debut. La próxima va a ser frente a Talleres en el Libertadores de América. Vamos nuevamente a ver a Tevez de entrenador, pero ahora del lado de Talleres. Por favor, no perdamos con Tevez. Lo único que pido después de todo lo que puteé, la única que me falta es que nos termine ganando en el Libertadores de América. Va a ser un partido durísimo igual porque Talleres tiene un plantel de suma jerarquía. Más allá de que perdió en el debut frente a San Lorenzo, tiene muy buenos jugadores. Pero bueno, Independiente está obligado a ganar de local, sí o sí, tiene que sumar de a 3 en prácticamente todos los partidos de este torneo de clausura que esté jugando de local. Lo único que voy a pedir es ver a de Irastorza de 3, porque dudo que llegue un lateral izquierdo en estos próximos días. Y si llega, dudo que esté disponible para el partido frente a Talleres. Ojalá Puceto en el banco para poder tener una alternativa a Ábalos. Y bueno, Freire va a seguir siendo titular porque no queda otra.
Y bueno, yo creo que Marcone va a seguir siendo titular. Ojalá me equivoque, ojalá juegue Galdames, ojalá juegue Cedrés. Mirá que traté de defenderlo cuando era muy puteado, pero ya a esta altura me parece indefendible su nivel. Pero bueno, veremos qué termina haciendo Bacari, con qué equipo sale a jugar el próximo partido en la segunda fecha de este torneo clausura 2025.